y les voy a presentar a continuación cómo calcular la energía en un capacitor. Por ahí, como habrán visto, ya les publiqué la tarea en Campus Virtual. La tarea es sobre diferencia de potencial, sobre capacitores y sobre corriente eléctrica, que son los temas que vamos a estar viendo esta semana y la que sigue. Entonces, también vayan checando la fecha de los exámenes. Por acá, déjenme, les muestro. Los exámenes del segundo departamental están programados para la semana del 3 de mayo, del 3 al 7 de mayo. Bueno, como se atraviesan 2 días festivos, que es el 5 de mayo y el 16 de mayo, no laboramos. Entonces se toma que los exámenes serían del 3 al 12 de mayo. Y yo tengo hasta el 17 de mayo para aplicar para subir las calificaciones. Entonces, a mí me gustaría, tal y como lo hicimos la vez pasada, que el examen fuera viernes 7 de mayo, teniendo en cuenta que esa semana sí tendríamos clase. Entonces, ¿cómo está la cosa? Ahorita estamos en esta semana. Entonces nos queda, bueno, esta semana de clase, que en nuestro caso, pues nada más es hoy, y la clase que voy a dar al rato a las 11:30. Es decir, serían 2 clases y toda la siguiente semana completa. Entonces, nos queda una semana completa más las 2 clases de hoy. Y posteriormente, me gustaría dar clase al menos unas 2 o 3 clases esta semana, porque si no me van a faltar días para terminar los temas y el examen aplicarlo el 7 de mayo. Que el examen sea el 7 de mayo para que yo tenga tiempo de calificar y subir calificaciones, pues cualquiera de estos días, del 13 al 17 de mayo. Entonces, el examen le estaríamos haciendo más o menos de la misma manera. Sería 2 SM1 y 2 AM4 a las 7 de la mañana y 2 SM2 y 2 AM5 a las 11:30 de la mañana. En esta ocasión, sí les voy a pedir que se apeguen a su horario de examen, porque la vez pasada fue todo un caos revisar, ya que se revolvieron todos los exámenes y me tardé bastante en la revisión. Entonces, sí les voy a pedir que los exámenes los presenten en el horario que les corresponde. 2 SM1, 2 AM4 a las 7 de la mañana, el viernes. 2 SM2, 2 AM5 a las 11 de la mañana, a 11:30 de la mañana el viernes. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar. Vamos a ver la energía eléctrica en un capacitor. Hemos hablado de carga eléctrica. Sin embargo, puede ser que nos interese energía. Y obviamente la energía, pues, no es carga. A veces, en el lenguaje común y corriente, decimos energía en lugar de carga, o al revés, carga en lugar de energía. Sin embargo, no es lo mismo. Obviamente la carga se mide, a ver, permítame. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Ajá, no está compartiendo pantalla, profe. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? No sé, según yo le di compartir pantalla, pero a ver qué pasó.
A ver, ahí está. Ahora sí, dígame, ¿se ve algo? Sí, profe, ya se ve. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, rápido les decía, como no vieron, que tenemos esta semana de clases, que bueno, nada más ya quedan las clases de hoy, del 21. Nos queda la siguiente semana completita, son 4 clases. Y de por acá me gustaría dar clase al menos estos 2 días, lunes y 3 y 4 de mayo. 5 de mayo no laboramos, para que el examen sea 7 de mayo. Este viernes 7 de mayo. Y yo tenga todos estos días para subir calificaciones. Entonces, así le vamos a hacer. Examen 7 de mayo, viernes 7 de mayo. Y les dije, 2M1, 2AM, 2AM4, 2SM1, 2AM4 a las 7 de la mañana, 2SM2, 2AM5 a las 11:30 de la mañana. Entonces, para que ya vayan reservando esta fecha, viernes 7 de mayo. Bueno, y pues empiecen a trabajar ya en su tarea, que está en la plataforma. Respecto a la tarea, hay algo que quiero que revisen, porque vienen 2 problemas o 2 ejercicios que tienen que ver con conductores. Son 2 esferas metálicas y las unes. Las conectas mediante un cable las esferas. Para ello, van a tener que leer una parte que ya no vi al final de potencial. Este tema que se llama superficies equipotenciales. Para contestar esos problemas, son 2. Es de una esfera que la conectas con otra esfera mediante un cable. Tienen que leer esto de superficies equipotenciales y principalmente esta parte, la que dice super equipotenciales y conductores. Y lo único que les dice es que cuando pones 2 conductores en contacto, el potencial siempre es el mismo. Entonces, si se fijan, nada más es una página lo que hay que leer, es esto. Equipotenciales y conductores. Y es nada más esta página. Y ya con eso van a poder resolver esos 2 problemas que vienen en tarea. No les encargué hacer un resumen ni nada, simplemente léanlo. Lo dejo a su conciencia. Y básicamente lo que les va a decir es que cuando tienes un conductor en contacto con otro conductor, el potencial es el mismo para ambos conductores. Pero bueno, léanlo aquí en el Szymanski para que se empapen un poco más del tema. Bueno, ahora sí vamos a ver energía en un capacitor. Entonces, vamos a ver de qué trata eso. Entonces, a ver, por así. Profe, Ajá. vamos a tener que resolver el inciso D ya cuando veamos este tema del problema que había dejado ayer. No, ya ahora sí le agregan el inciso D, porque ya vamos a ver cómo se calcula la energía. Ah, ok, para dejar un espacio. Sí, Gracias. sí. Ok, entonces déjeme acá como que alguien lo de la tarea. Algunos no les pusieron me entristece a la tarea. No sé por qué les entristece. Ok. Bueno, vamos a ver. Energía en un capacitor. Ese es el tema que vamos a ver, es rápido. Entonces, supongan que tenemos nuevamente 2 placas paralelas conectadas. Una va a tener un cable más largo, una patita más larga. Esa va a ser la positiva. Y la otra va a tener una patita más cortita. Y los capacitores siempre vienen así. Sobre todo los electrolíticos, que ya ven que vienen en forma de cilindros. Uno trae siempre una terminal más larga que la otra. Pues la larga es el más y la cortita es el menos. ¿Qué sucede si le metemos carga eléctrica? Vamos a meterle carga eléctrica
a este capacitor. Por ejemplo, aquí le vamos a meter cargas positivas a través de este conductor. Esas cargas positivas van a empezar a distribuirse en la placa y de manera similar negativas del otro lado en la misma cantidad. Entonces vamos a pensar que nosotros hemos logrado colocar una pequeña cantidad de carga y que la cantidad de carga, que son estas, le llamamos dQ. Entonces, vamos a calcular la pequeña cantidad de carga dQ. Entonces, se introduce una carga dQ en cada lámina o en cada placa. Ya sabemos que obviamente unas son positivas y la otra es negativa, pero que es la misma cantidad. Y que cuando yo hablo de la carga en el capacitor me refiero nada más a una de las láminas. Entonces, esto va a generar un voltaje dB entre las placas. Cuando tú pones una carga dQ, vas a generar un voltaje entre ellas, y el voltaje entre ellas le vamos a llamar dB. Vamos a tener un dB en el interior de estas, entre las placas, y es un voltaje dB porque la carga que he metido apenas es un dQ, es decir, es poquita carga. Como es una cantidad de carga muy pequeña, el voltaje que va a haber entre las placas también va a ser muy pequeño. El voltaje depende de la carga. Y si hay muy poca carga, el voltaje entre ellas es una cantidad muy pequeña. Si usamos la definición de capacitancia, ¿cómo quedaría la capacitancia para esta situación? ¿Cómo se definía en general capacitancia? Es en general, es la carga entre el voltaje. Ajá. En este caso, pues sería dQ entre dB. Y de esta ecuación separamos las variables y me quedaría que entonces dQ es igual a capacitancia por dB. Y tendríamos esta expresión. Pero aquí debemos recordar la definición general de potencial. O sea, aquí le vamos a poner recordando, ¿cómo se definía en general potencial? Les di una definición general al principio cuando empezamos a ver potencial. ¿Cuál era la definición de potencial? Así, la más general, no para carga puntual ni nada. También les di una definición general. Potencial era qué cosa, y se los dije. Si alguien en la calle te pregunta, hey muchacho, ¿qué es el potencial? ¿Qué le tienes que contestar? Energía potencial eléctrica por unidad de carga. Exacto, ¿no? Esa es la definición más general. El potencial es la energía potencial eléctrica, como dijo el compañero, que se ve que sí está atento y sí estudia, entre carga. Esa es la definición general de potencial. Si de aquí despejo, si aquí sustituyo esta expresión acá, si sustituimos acá, me va a quedar que dQ es igual a capacitancia por dB, pero dB es du sobre Q. Y de esta expresión puedo, carga entre voltaje, sí. Y de esta expresión podemos obtener, la expresión para, dQ. Esta Q la podemos colocar de este lado y quedaría Q de Q
es igual a C de U. Y ya quedó. Porque ahora simplemente tenemos ahí una ecuación. Podemos integrar en ambos lados. Y entonces, si integramos en ambos lados, ¿qué nos queda? De un lado sería Q cuadrada y del otro CU. Entonces, integramos de este lado. U Profe, de una Q. duda. Ajá. ¿Por qué en la definición de potencial la Q no es de Q también? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Acá? No, en la Acá. de... No, Sí, porque acuérdate que aquí es una carga de prueba que colocas. Y es una carga pequeña, pero no es un diferencial de carga. Tú tienes un campo eléctrico por ahí y colocas una pequeña carga de prueba y esa es la carga Q. Y esa carga Q la vas a mover a algún lugar y eso va a generar un potencial. Pero es tu carga de prueba, no es un diferencial de carga. Entonces, es una carga puntual. Y aquí estamos hablando en términos macroscópicos como una cierta cantidad de electrones a la que le llamo dQ, una pequeña carga. Pues tiene que ver con las dimensiones. Es decir, se supone que en las placas le voy a meter pues bastante carga. Entonces, si tomo una pequeña porción, a eso le llamo dQ. En cambio, aquí es una carga puntual y por lo tanto no es un diferencial de carga, sino simplemente una carga que por definición es muy pequeña, pero no es un diferencial. Entonces, recuerden que cuando les di esta definición, yo más bien se las di con delta. Les puse delta V es igual a delta U entre Q. Y Q era la carga puntual que estuvimos moviendo de un lugar a otro. Entonces, tiene que ver más bien con con el concepto. Aquí, de este lado, sí es de Q, porque estamos considerando, digamos, a nivel macroscópico, una pequeña porción de toda la carga, y es un dQ. Y aquí en realidad, por definición, es una carga puntual. Entonces no le puedo poner dQ. Una carga puntual siempre tiene un valor. Podría ser un electrón, por ejemplo, o un protón, cuyo valor, pues, es un número que conocemos, pero no lo consideramos diferencial. Entonces, tiene que ver más bien con la definición. Por eso le estamos poniendo diferente. Ok, entonces, déjenme ver nada más si no la regué. Entonces va a quedar que du es igual a Q y dB, ya está. Entonces, y de este lado también integramos C de U. Ahora, la capacitancia es una cantidad constante. El capacitor, recuerden que su capacitancia depende de ¿qué? Del área y de la separación. Y si yo no cambio la separación y si yo no cambio el área de las placas, la capacitancia no tiene por qué cambiar. Entonces, esto va a ser una constante. Del lado izquierdo, vamos a integrar de 0 a Q. Vamos a integrar de 0 a Q. Inicialmente estaba descargado el capacitor y al final le metimos una carga Q. O pueden poner Q mayúscula, porque creo que yo estuve usando Q mayúscula. Entonces vamos a integrar de 0 a Q mayúscula para ser consistentes con las expresiones que hemos estado usando. Entonces, en t igual a 0, o mejor dicho, al principio se supone que estaba descargado, no había ninguna carga, y al final, pues se va a cargar y va a haber una carga final Q. Y la energía, pues sería de 0 a U. Yo quiero saber la energía final que va a tener ese capacitor. Si llego a esta integral, va a quedar U cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a Q. Y la integral de este lado, repito, la C sale de la integral y queda nada más la integral de du, que es U. Y de esa manera ya me queda la energía
en un capacitor. La energía sería simplemente la capacitancia, la paso dividiendo y quedaría 1 entre capacitancia y quedaría Q cuadrada sobre 2. Nada más que sería la Q mayúscula. Q cuadrada sobre 2. Y esta es la formulilla que usaríamos para calcular la energía en un capacitor. No la carga, la energía. Esto me tiene que quedar en joules. Entonces, si me preguntan cuántos joules usamos o tenemos en este capacitor en este momento, pues usaríamos esta formulilla. Ahora, obviamente, puedo recordar nuevamente la definición de capacitancia, que capacitancia es carga sobre voltaje. Desde aquí tenemos que carga es capacitancia por voltaje, y si sustituyo, la energía también me podría quedar como 1 entre C, carga al cuadrado, pero la carga es capacitancia por voltaje, quedaría capacitancia al cuadrado por voltaje al cuadrado sobre 2. Aquí esta C se eliminaría con el cuadrado, y me quedaría que la energía potencial eléctrica que hay en un capacitor sería, este 2 lo voy a poner al principio y sería 1 medio, me quedó una C arriba por V cuadrada. Y a veces esta es la que más se utiliza, que no es más que una variante de la anterior. Cualquiera de las dos las podemos usar para calcular la energía en un capacitor. Entonces, esto me ayudaría a medir la energía y obviamente quedarían joules en un capacitor. Y ahí está. Entonces, cualquiera de estas dos formulillas las podemos usar para calcular la energía. Y bueno, sobre todo esta última forma, si ustedes recuerdan, cuando tenían un resorte y lo estiraban, obviamente es porque le aplicaste una fuerza para allá. ¿Cuánto era la energía en un resorte? Eso lo debieron aprender en física clásica. La energía en un resorte, cuando lo estiras, ¿cuánto es? Creo que era 1/2 de K por R al cuadrado. 1/2 de K por X al cuadrado. Será 1/2 de la constante por X, que es lo que lo estiras al cuadrado. Así se mide la energía en un resorte. Y si comparan con esta de acá, pues queda muy parecido. 1/2 de la C, que es una característica, lo que define el capacitor es su capacitancia. En el caso del resorte, lo que define el resorte es su constante. Y aquí es voltaje. Le tenemos que aplicar voltaje para cargarlo. Si no le aplico voltaje, las cargas no entran. Las cargas por sí solitas no se van a meter aquí. Yo necesito empujarlas, y quien las empuja es el voltaje. Bueno, pues en el resorte, lo que yo necesito es estirar el resorte, y eso lo mido a través de la distancia, de cuánto lo estiré. Entonces la ecuación, pues nos debe recordar más o menos que en el caso del resorte es 1/2 de kx cuadrada, en el caso del capacitor es 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se calcularía la energía en el capacitor? Usaríamos cualquiera de esas dos formulillas. También pudimos haber despejado la capacitancia de aquí, sustituirla acá y dejar esto en términos del voltaje también. Pero bueno, cualquiera formulilla que quieran utilizar, pues será la correcta. Y ya con esto pueden contestar el inciso del problema que se quedó ayer. Recuerden que ayer dejé un problema que era un capacitor cilíndrico, creo, y quitamos un inciso porque pedía la energía. Y aún no habíamos visto cómo calcular la energía, pero ya con esto podemos calcular la energía. Y creo que en su tarea también viene un ejercicio donde les pide la energía. Entonces, bueno, pues nada más es usar estas formulillas. Bueno, esto lo voy a dejar ahí. Y pasamos a cómo conectar varios capacitores. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en muchas ocasiones necesitas conectar varios. Imagínense que están haciendo un proyecto
1 de la mañana, como siempre, al último momento, y tienes puros capacitores de 100. Tienes acá un capacitor de 100 microfaradios. 100 microfaradios. Tiene su patita larga, que es el más, su patita corta, que es la placa negativa. Y tienes otro de 100. Pero tú necesitas para tu proyecto uno de 50. Y obviamente es la medianoche. ¿Y a dónde vas a conseguir uno? O la 1 de la mañana. Tú necesitas uno de 50 y tú tienes puros de 100. Ah, pues resulta que de hecho se pueden conectar 2 de 100 para obtener uno de 50. Es decir, se pueden combinar los dos de tal manera que si yo los conecto, me va a quedar uno de 50 microfaradios. Entonces no necesitas comprar un capacitor nuevo. Nada más hay que conectarlos de una manera especial y el resultado es como si entre los dos formaran nada más uno de 50. Eso me va a llevar a que los capacitores muchas veces los vamos a tener que conectar de diferentes maneras, es decir, los vamos a agrupar. Existen muchas formas de agrupar un capacitor, pero básicamente vamos a ver dos tipos de conexiones, que son serie y paralelo. Entonces vamos primero con capacitores en serie. Y voy a pasar a la siguiente, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Entonces, vamos a ver. Vamos con capacitores en serie. Son los primeros que vamos a ver. Primero, antes de deducir las ecuaciones, vamos a entender qué es lo que pasa cuando conectas dos capacitores en serie. Bueno, lo primero que debemos recordar es que cuando tú ves el capacitor así, como un cilindrito, pues tiene su patita larga y su patita corta. Y eso es nada más la terminal positiva negativa. Si lo pensamos como láminas, pues podríamos pensar pues, simplemente que son dos láminas, como las que están ahí. Y que una de las láminas tiene cargas positivas, que es la de la patita larga, y la otra lámina tiene la patita corta y son las cargas negativas. Bueno, entonces eso es lo que sucede, digamos, en el interior del capacitor. Y el símbolo que utilizamos es ese de ahí. Y les decía, la razón por la que se utiliza este símbolo es porque estas dos líneas verticales pues representan de alguna manera las láminas. Y son láminas del mismo tamaño, por eso son dos líneas verticales del mismo tamaño. Entonces, normalmente por esa razón se utiliza este símbolo para representar un capacitor. Bueno, todo eso ya lo habíamos visto, o ya lo mencioné el día de ayer, que empecé con el tema de capacitores, el día de antier. Sí, el lunes empecé con el tema de capacitores. Ahora, vamos a conectar dos capacitores de una manera muy especial. Ahí tengo dos capacitores, no les di ningún valor, no son idénticos, aunque podrían serlo. Pero bueno, vamos a pensar que son diferentes. Uno tiene una capacitancia a la que le llamé C1 y el otro tiene una capacitancia a la que la llamé C2. Y los voy a conectar en serie. ¿Qué quiere decir eso de conectar en serie? Bueno, una conexión en serie es cuando conectas de esta forma. La patita corta la vas a unir con la patita corta del otro. No te creas. La patita corta de uno la vas a unir con la patita larga del otro, como si se fueran agarrando de la mano. Entonces, imagínense que son ahí dos capacitores y los conectas así. Y esa es una conexión en serie. Ve que estoy uniendo el menos con el más. ¿Ok? Cuando tengamos ese tipo de conexiones, vamos a decir que es una conexión en serie. Obviamente todo esto se va a conectar a una fuente de potencial. Normalmente lo representamos por una pila.
y esa sería una conexión en serie. ¿Cómo voy a identificar una conexión en serie? Muy fácil, porque es un solo camino. Si tú aquí tienes la pila con cierto voltaje, ella libera una carga positiva de acá, de la parte positiva de la pila. Esta carga positiva, tú puedes pensar pues como que hace un recorrido para llegar acá, y luego, si tú quieres pasar, tendrás que pasar a la siguiente y hacer un recorrido de este tipo. Llegarías acá y luego regresarías para acá. Entonces, una conexión en serie es cuando se hace un recorrido en un circuito cerrado y no hay desviaciones en el camino. Es decir, si tú recorres este circuito, la carga no, la carga nada más va a llegar y se va a quedar acá. Ella no puede pasar a la otra lámina. Pero si tú haces un recorrido y si tú sí puedes pasar, tú saldrías por aquí, llegarías acá, te brincarías a la siguiente, te irías por acá, llegas acá, te brincas a la siguiente y regresas a la pila. Y es un camino cerrado. Cuando tengamos caminos cerrados, pero además que no haya desviaciones, vamos a decir que es una conexión en serie. Entonces ya, ahorita que hagamos el diagrama va a quedar más claro a qué me refiero con una conexión en serie. Pero gráficamente, pues sería eso. Conectas la fuente de potencial positiva con la patita larga. Luego la patita corta de ese capacitor va con la patita larga del otro capacitor. Y la patita corta de este capacitor sale hacia la pila. Ese tipo de conexiones le llamamos conexiones en serie. Obviamente, estar haciendo estos dibujitos con el capacitor como un cilindro, la pila, pues también estarla dibujando ahí, pues no es práctico. Así que obviamente, eso que está ahí, gráficamente lo representamos en un diagrama. En un diagrama donde la pila, ya les había comentado, las fuentes de potencial, el símbolo que se utiliza para una fuente de potencial es el siguiente. Es parecido al capacitor, solamente que le ponemos una barra vertical grande y una pequeña. La pequeña representa el menos de la pila y esta representa el más. Este es el símbolo para representar una pila o una fuente de potencial. Hay otras formas de representar una fuente de potencial. Yo siempre voy a utilizar esta, y es la que usan en el Szymanski. Pues vamos a utilizar esta. Hay otros símbolos diferentes. Hay uno con 3 rayitas, por ejemplo. Pero yo por simplicidad siempre voy a usar este. Entonces la pila la vamos a representar por este símbolo y los capacitores se van a representar por el símbolo que ya habíamos visto. Así que este diagrama quedaría de esta forma. Gráficamente, este es un diagrama de 2 capacitores conectados en serie, donde tenemos que el capacitor de arriba es el capacitor 1, este es el capacitor 1, este de acá es el capacitor 2, y esta es la fuente de voltaje, que en este caso pues son los volts que tiene la pila. Esta es la fuente de voltaje. Entonces, este diagrama representa aquella situación de allá. Muy bien. Entonces, esto es una conexión en serie, y les decía, una conexión en serie es cuando es un solo camino sin desviaciones. Tú vas por aquí, y si pasas por el primer capacitor, tienes que pasar por el segundo, y es un camino que tienes que forzosamente pasar por los 2 capacitores, no te queda de otra. No hay desviaciones. Una vez que pasas un capacitor, tienes que pasar por el otro. No hay desviaciones en el camino. Si hubiera desviaciones, si hubiera más cables, que aquí en medio hubiera un cable que te llevara a otro lado, pues ya no sería una conexión en serie. Bueno, y yo quiero reducir esos 2 capacitores a un solo capacitor. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se reducen 2 capacitores en serie? Sumándolos.
Directo así, C1 más C2. Es que no recuerdo si era o sea, a la -1, o si no, o si era así directo. Ah, muy bien. Ok, vamos a ver. Para poder deducir la ecuación, lo primero tenemos que imaginar es qué sucede. Recordemos que todo esto que está en color negro, estas líneas en color negro, pues son los cables, incluidas las patitas del capacitor. Estos son los cables, es decir, todo esto es puro metal. Y originalmente lo vimos al inicio del curso, siempre vamos a decir que en equilibrio o en una situación inicial, todo está neutro. Es decir, cada tramo de cable que hay aquí tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Incluida esta parte en medio, que quedó aquí aislada, porque recuerden que no hay contacto, ¿eh? Entre las láminas no hay paso. Aquí no hay contacto. Esta parte de en medio está aislada. La parte de en medio es metal formado por las dos láminas del capacitor. Esta es una lámina de un capacitor, esta es la otra lámina del capacitor. Y esto que los une, pues es un cable. Por lo tanto, todo es metal. Y eso quiere decir que esto al inicio está neutro. ¿Y qué quiere decir neutro? Que existe el mismo número de positivos que de negativos. Por ejemplo, si tienes 7 positivos, bueno, no 7, los que quepan acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes 6 muchachos. Ah, pues también tienes 6 muchachas. Es decir, al principio esto está neutro. Entonces, cada uno está emparejado así. Tienes la misma cantidad de positivos que de negativos. Entonces, esta región es neutra. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo conecte esto con la pila? Pues que la pila va a mandar cargas positivas hacia un lado y va a mandar cargas negativas hacia el otro. Imagínense que mandaron salieron 2 cargas positivas y la pila las empuja porque la pila no las quiere. Así como cuando tu papá te corrió de tu casa, ¿no? Te saca. Váyanse. Entonces se van y esas cargas positivas pues van a salir disparadas y lo que tratan de buscar es un refugio. Y obviamente el refugio, ¿quién se los va a dar? Pues la lámina del capacitor. Esta lámina de acá, pues es una lámina grande y hay bastante espacio. Así que estas dos cargas, que aún entre ellas no se quieren porque son dos positivas, van a buscar el capacitor porque hay bastante espacio ahí. Lo mismo las negativas. Las negativas van a salir disparadas y van a encontrar refugio en esta lámina del capacitor de acá. ¿Qué va a pasar? Pues que esas cargas se van a ir y van a llegar. Y originalmente, recuerden que aquí estaba neutro. Las dos positivas que estaban acá salieron disparadas y llegaron a la lámina. ¿Pero qué pasó? ¿Qué observan en mi figurita? Y espero que alcancen a ver. ¿Qué pasó con la parte de en medio? Ya no es neutra. Que bueno, sigue siendo neutro, pero ¿qué pasó? Que como llegaron dos cargas positivas por acá, llegaron dos muchachos más de este lado, de las parejitas que originalmente teníamos acá, hubo dos que ya se me divorciaron. Estos se me acaban de divorciar porque sus parejas quieren ir a ver a los que acaban de llegar. Vean como aquí incluso se cumple eso de que llega alguien más y ya te dejan, pues aquí así pasó. Estos dos quedaron solitos. Originalmente estaban en pareja, así. Pero como acaban de llegar dos cargas positivas y la distancia entre las láminas, estas cargas negativas se acercaron a ver qué onda con estos que acaban de llegar. Pero eso significa que se separaron de sus parejas. Bueno, pero obviamente la historia se vuelve más interesante, porque del otro lado también llegaron dos negativas. ¿Y qué va a pasar? Que estas dos positivas que quedaron solitas van a decir, ah, sí, ojete, pues ahí va, yo me voy para acá, porque acá acaban de llegar dos negativas.
y vean cómo se movieron estas dos para acá. Y al final, así quedan las cargas de manera distribuida. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuánta carga tiene un capacitor y cuánta carga tiene el otro? Si en uno me quedaron 2 cargas, ¿cuánto me quedaron en el otro? Pues me quedó la misma cantidad. Y si hubieran llegado 10 cargas positivas de este lado, entonces habrían quedado 10 cargas negativas de este lado, y eso significa que 10 cargas positivas de aquí en medio quedarían solteras y se irían hacia la otra lámina a buscar las 10 negativas que llegaron acá. Eso quiere decir que en serie siempre vas a tener la misma carga en los capacitores, aun cuando tengan diferente capacitancia. Una conexión en serie siempre es la misma carga. Entonces, eso es lo que debemos aprender de esta historia, que cuando tú conectas capacitores en serie, que es de esta manera, la carga siempre va a ser la misma independientemente del capacitor. Así que si a este capacitor le vamos a meter, no sé, 30 microcoulombs, pues no importa la capacitancia del otro, también van a entrar 30 microcoulombs. Y eso es lo que sucede cuando tienes capacitores en serie. En serie, la carga siempre va a ser la misma en todos los capacitores. Aquí dibujé 2, pero si pusiéramos más, si pusiéramos 3 capacitores en serie, sería la misma historia. Siempre el número de carga sería el mismo en cada capacitor. Entonces eso lo vamos a notar, que cuando tenemos capacitores en serie, la carga en cada capacitor será la misma. Independientemente del capacitor. Ahora, el voltaje que tenemos, que es el de la pila, ahí sí no va a ser el mismo. Cada capacitor usa diferente voltaje. ¿Por qué? Pensemos que el primer capacitor es, por ejemplo, de 5 microfaradios y que el segundo capacitor es, por ejemplo, de 8 microfaradios. Si lo pensamos en términos de espacio, lo que estoy diciendo es que el primer capacitor es más pequeño que el segundo. Es como si tuvieras 2 habitaciones, una de 5 y una de 8. Vas a tener una habitación acá pequeña, que es esta, la de 5 microfaradios, y tienes una más grande, que es la de 8 microfaradios, y les vas a meter carga. Vas a meter, por ejemplo, pensemos que estas son una de las láminas, la positiva. A este le vas a meter cargas positivas. Pero ya les dije, las cargas no se van a ir así solitas, las tienes que empujar. Tienes que empujarlas para que entren. ¿Por qué? Porque son puras positivas y no quieren estar juntas. Entonces las tienes que obligar a que entren. De este lado también vas a meter la misma cantidad y las tienes que empujar. ¿Quién las empuja? La pila. La fuente de voltaje es la que empuja las cargas. Ahora, si pensamos que son personas, vas a meter la misma cantidad de personas a 2 habitaciones diferentes, solamente que una habitación es más pequeña que la otra. Y todas esas personas se odian entre sí. Entonces no quieren ir y las vas a tener que empujar. ¿En cuál de ellas te va a ser más fácil meter la gente? La de 5. ¿Usted cree que la de 5 va a ser más fácil meter a la gente? Habría menos resistencia
a estas 3 personas que se odian, meterlas en un cuartito pequeño? Sí. Compañero, ¿cree que es más fácil meter estas 3 personas que se odian a este cuartito que meter 3 personas que se odian en un cuarto más grande? Ah, ok, en el de 8 microfarads. ¿Ahí qué? ¿Es más fácil o más difícil? Es más fácil meterla a un cuarto grande. Ahí está, ¿no? Entonces, digamos, si usamos un poco de lógica, es más fácil meter estas 3 personas que se odian aquí, que es un cuarto grande y van a poder separarse, a meterlas a un cuartito pequeño. Entonces, la pila lo que va a hacer es su voltaje lo va a dividir. Y en este caso, usaría más voltaje para este cuartito que para este. Como vas a meter la misma cantidad, ya quedamos que en serie es la misma carga, vas a meter la misma cantidad de carga, pero la capacitancia es diferente. Entonces, donde haya mayor capacitancia, necesitas menos voltaje porque es más fácil meterlas. Y el voltaje es esa cosa que empuja las cargas. Entonces, la pila va a gastar más voltaje aquí que aquí. Entonces, aquí se requiere mayor voltaje. Y aquí es más fácil meter estas cargas porque tienes más espacio. Entonces, esta se requiere menos voltaje. Se requiere menor voltaje. Por lo tanto, cuando estás en serie, el voltaje no es el mismo. Cada uno de los capacitores va a usar voltaje diferente. El capacitor 1 va a necesitar un voltaje V1 y el capacitor 2 va a usar un voltaje V2. Ahora, la suma de los dos voltajes debe ser el voltaje total de la pila. Por ejemplo, si la pila tiene 3 volts, bueno, como al primer capacitor es más difícil meterle cargas porque tiene menor capacidad, de esos 3 volts, a lo mejor vas a usar 2 volts para este capacitor. Y el otro volt que te queda sería para el otro capacitor. Para este necesitas menos voltaje porque tienes más capacidad. Entonces, lo que debe pasar es que la suma de los dos voltajes debe ser igual al voltaje de la pila. Entonces, en serie es la misma carga, pero diferente voltaje. Entonces, si quieren, vamos a anotar bien en orden lo que acabamos de decir y vamos a obtener una ecuación para cómo sumar capacitores en serie. Entonces, déjenme borrar esto. Dígame. ¿El líquido que tiene los capacitores dentro siempre es el mismo? ¿O sí varía? No, varía el diseño. Normalmente lo que pones son aislantes para que las placas no se unan. Entonces pones diferentes, puede ser una mica, pueden ser algunos tipos de geles. Lo que tú no quieres es que las placas entren en contacto. Y para evitar que las placas estén en contacto, metes algún aislante. Muchos capacitores usan mica, alguna mica especial. Y eso ya hace que las placas no se toquen y no haya paso de una placa a la otra. ¿Qué es lo que tú quieres? Para que el capacitor funcione, no deben pasar las cargas de una placa a la otra. Ya, ok. Y Y la única manera de hacerlo es evitar que haya contacto. Y es poniendo algún aislante. Algunos usan geles tipo líquidos, otros usan cerámicas, otros usan micas, simplemente para mantener las placas separadas, ¿no? Ah, ok, gracias. Ok, entonces déjenme borrar esto. Y ahora sí ya vamos a hacer la deducción, pero ya aclaramos algunos detalles. Entonces, déjenme poner acá. Entonces vamos a decir, en serie, ¿qué tenemos? Tenemos que la carga, ya lo habíamos anotado esto, lo vuelvo a poner, la carga en cada capacitor es la misma. Eso es lo que nos debe quedar bien clarito cuando trabajamos con capacitores en serie. La carga es la misma independientemente de su capacitancia.
independientemente de su capacitancia. El voltaje es diferente. El voltaje que necesitas para un capacitor no es el mismo que el que necesitas para el otro. Porque decíamos, dependiendo de la capacitancia es el voltaje que necesites. A mayor capacitancia, menos voltaje. A menor capacitancia, mayor voltaje necesitas. Entonces, el voltaje es diferente en cada capacitor. Claro, si los capacitores son iguales, ahí sí es el mismo voltaje, obviamente. Pero bueno, estamos suponiendo que son diferentes en cada capacitor. Ahora, el voltaje total significa lo que consume cada uno de ellos, la suma, debe ser igual al voltaje de la fuente de potencial, que en este caso pues es la pila. Entonces, ¿qué tenemos? Que el primer capacitor le llamé capacitor 1 y el voltaje que necesita es V1. El segundo capacitor le llamé capacitor 2 y el voltaje que necesita es V2. Ahora, como la carga es la misma, le voy a llamar simplemente Q. La carga que tiene este capacitor le voy a llamar Q. No le voy a poner Q1 porque ya vimos que es la misma carga. Es la misma Q. Si fueran cargas diferentes le llamaría Q1 y Q2, pero como acabo de ver con el análisis que hice de cómo se distribuyen las cargas, de que cada uno va a tener la misma carga, simplemente le llamamos Q. ¿Cómo quedaría la capacitancia para el primer capacitor? Pues sería la Q dividida entre el voltaje 1. ¿Cómo quedaría la capacitancia para el segundo capacitor? La misma Q entre el voltaje 2. Y esa sería lo que pasaría. Ahora, la suma de los dos voltajes me tiene que dar el voltaje total, el que teníamos acá con la fuente. No puedo tener más voltaje del que disponemos. Quien me da el voltaje es la pila. Y no puede haber más voltaje ni menos. Es lo que me da la pila es lo que hay. Ah, pues lo de la pila se lo van a repartir. El capacitor C1 va a necesitar una parte de ese voltaje y lo que sobre se lo va a quedar el capacitor 2. Es decir, la suma de los dos voltajes, voltaje 1, que es el que necesita el primer capacitor, más voltaje 2, el que necesita el segundo capacitor, tendrá que ser el voltaje de la pila. Ok, tenemos esas expresiones. Sin embargo, si de estas ecuaciones despejo el voltaje 1, por ejemplo, el voltaje 1 sería igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría voltaje 1 de esta primera ecuación? Carga sobre capacitancia 1. Sería carga sobre capacitancia 1. Y el voltaje 2 sería carga, que insisto es la misma, entre voltaje 2. La suma de los dos voltajes me tiene que dar el voltaje de la pila. Entonces quedaría que... Profe, Ajá. en la segunda se equivocó en el denominador. Era capacitancia, no voltaje. Sí, no Acá sé. arriba en las fórmulas. Sí, ya sé, ya sé. Acá era capacitancia 1, ¿verdad? Sí. Y en el otro también. Es que todavía ando dormido, 7 de la mañana. Y bueno. Imagino que ustedes también. Han de ser como dos los que están despiertos. Los demás ya están bien jetones. ¿Qué pasó, profe? Se oye, compañero, que
Nada más ponen el teléfono y así como que, la clase y va, se quedan jetones otra vez. Aquí andamos, profe, al millón. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, acá es capacitor 1 y acá es carga entre capacitor 2. Ahí está. Bueno, y como habíamos dicho, la suma de los dos voltajes tiene que darme el voltaje de la pila. Entonces, recuerden que finalmente voltaje es energía. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? Ok. Entonces, como quedamos que se debe cumplir esta ecuación, sustituimos y me quedaría el voltaje de la pila es igual a voltaje 1, que es carga entre capacitor 1, más voltaje 2, que es carga entre capacitor 2. Ok, ahora, lo que yo quiero es reducir este circuito a uno más simple, es decir, de los dos capacitores quiero obtener uno, porque finalmente es como si tuvieras un solo capacitor. El circuito se va a reducir a lo siguiente. Vamos a tener un solo capacitor conectado a una fuente de potencial. A este circuito le voy a llamar circuito equivalente, donde aquí va a ir un solo capacitor que le vamos a llamar capacitor equivalente, es decir, entre los dos capacitores forman uno nada más, o voy a pensar como si fuera uno. Este le vamos a llamar capacitor equivalente. Entonces, este va a ser capacitor equivalente. ¿Qué es el capacitor equivalente? Pues la combinación de los dos. Y obviamente, pues tendríamos la fuente de potencial, que es la misma. La pila no la he cambiado. La fuente de potencial debe seguir siendo exactamente la misma que hace un rato. Ok. Entonces, el capacitor equivalente es el resultado de combinar los dos capacitores como si fuera uno. Este le vamos a llamar capacitor equivalente. Se llama capacitor equivalente. Ahora, el capacitor equivalente, pues básicamente es, y fíjense lo que voy a hacer, como si quitaras esta parte, imagínate que toda esta parte la remueves y juntas la lámina de este capacitor con la lámina del otro capacitor. Y ese sería el capacitor equivalente. En otras palabras, ¿cuánta carga va a tener el capacitor equivalente? Este capacitor que resultó de estos dos, ¿cuánta carga tendría? La sumatoria de los microfaradios, en este caso. No, porque fíjate, si tú quitas esta parte de en medio, aquí la que marqué en fuchsia, te queda la lámina de un capacitor que tenía en este dibujito dos cargas y la lámina del otro capacitor que tenía dos cargas negativas. Y si juntas esas dos láminas, ¿cuánta carga habría en este capacitor? Pues 4, las dos positivas y las dos negativas. Ajá, y si tomamos en cuenta nada más las positivas, por ejemplo, 2. 2. Es decir, habría la misma carga que tendría cada uno de los capacitores por separado. En otras palabras, cuando tienes capacitor equivalente en serie, las cargas no se suman. Eso es muy importante. Las cargas es la misma. Es la misma para cada capacitor y el equivalente tiene la misma carga que uno de ellos. Una conexión en serie tiene la misma carga que uno de ellos nada más, no la suma de las cargas. Y ese es un error muy común. En serie muchos quieren sumar las cargas y las cargas en serie no se suman. Los que se suman son ¿qué? El voltaje. Los voltajes. Entonces, en serie no sumen cargas, sumen voltajes. El voltaje de un capacitor más el voltaje de otro capacitor te va a dar el voltaje total. Pero las cargas no se suman, las cargas son la misma. Si el capacitor equivalente tiene la misma carga que uno de los capacitores, tiene la misma carga, y eso anótenlo porque es muy importante, tiene la misma carga que uno de los capacitores. Entonces las cargas no se suman en serie.
Y ahí está. Y si le aplico la formulilla de capacitancia a este circuito, ¿cómo me quedaría? Pues que la capacitancia equivalente es igual a ¿qué? A la carga que hay en este capacitor, que es la misma que hay en cada uno de los otros, a la Q, Entre la capacitancia, entre, entre la sumatoria de la capacitancia, no, pero si me fijo en este circuito, sería entre ¿qué? entre el voltaje. Entre el voltaje de la pila. Y si de aquí despejo el voltaje, quedaría que el voltaje es igual a ¿qué? A la carga entre la capacitancia A la equivalente. carga Q entre la capacitancia equivalente. Pero este voltaje es el de la pila. Y en ambas ecuaciones tengo el mismo voltaje. Este de acá es igual a este de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es igualar. Vamos a igualar estas ecuaciones. Igualando. ¿Y qué me va a quedar? Que carga entre capacitancia equivalente es igual a carga entre capacitor 1 más carga entre capacitor 2. Y ahora, ¿qué hacemos? Como es la misma Q para todos, puedo dividir todo entre Q. Si divido entre Q, obviamente, pues esto lo divido entre Q, obviamente esto lo divido entre Q también. Ya saben, si divido a uno, divido a todos. ¿Y qué ocurre? Pues que las Q se me eliminan, porque es la misma. Y me queda 1 entre capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Y así sumaríamos dos capacitores que están en serie. Se suman los inversos de las capacitancias. ¿Qué es lo que deben recordar? Que en serie las cargas no se suman. Los que se suman son los voltajes. La carga es la misma para cada capacitor. Y el equivalente tendría la carga de uno de los capacitores. Entonces, así se suman capacitores en serie. Y si fueran 3, pues nada más se generaliza esa ecuación. Sería 1 entre capacitancia equivalente. Sería 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Y si fueran 4, pues le sigues, ¿no? En general, cuando tienes en serie, debes usar esa formulilla para obtener la capacitancia equivalente. Entonces, veamos rápido un ejemplo. Déjame borrar esto. Por ejemplo, yo les decía, tienen que hacer un proyecto y tienen sus dos capacitores de 100. Tienes tu capacitor, su patita larga, tu patita corta, de 100 microfaradios. Y tienes otro también de 100. Aquí, bueno, son misma capacitancia, microfaradios. Y los vas a conectar en serie. Y ya vimos cómo se hace la conexión en serie. Patita corta va con patita larga. Y esta patita pues se va a la pila. Y esta pues también se va a la pila. Y vamos a poner que una pila de... Tenemos una pila de... de 3 volts. Y ya está. Aquí, por ejemplo, como son capacitores iguales, sí van a consumir el mismo voltaje. Los 3 volts se los van a repartir, pero como porque son capacitores iguales. Cada uno le van a tocar 1.5 volts. Eso nada más es porque son los mismos números, pero si yo le pongo acá uno diferente, ya no sería el mismo voltaje para cada capacitor.
Bueno, eso que está ahí es equivalente a tener un solo capacitor. Esto es como si tuvieras nada más uno conectado directo a la pila. Tendríamos el equivalente. Entonces, este es el equivalente conectado directo a la pila. Entonces, esa es una conexión en serie y es como si tuvieras la pila conectada directamente a ese capacitor equivalente. Bueno, entonces, ¿de cuánta? Ese equivalente, ¿cuál será su capacitancia? 50 microfaradios. Y es lo que les decía, tú tienes puros de a 100 y quieres uno de 50. Ah, pues los conectas en serie. Porque el equivalente sería 1 entre capacitancia equivalente, que es este, sería 1 entre C1, o sea, entre 100 microfaradios, más 1 entre C2, que también es de 100. Entonces, si sumamos 1 sobre 100 más 1 sobre 100, quedaría 2 sobre 100. Sumamos esas fracciones. Y ustedes saben que si tienen una fracción, A sobre B es igual a C sobre D. Y le dan vuelta a estos dos, entonces a los de acá hay que darles vuelta también. Y quedaría B entre A es igual a D sobre C. Entonces es lo que voy a hacer. Del lado izquierdo le voy a dar vuelta. Y va a quedar capacitor equivalente entre 1. Y allá les tengo que dar vuelta. Y quedaría 100 microfaradios entre 2. Entonces, capacitor equivalente sería 100 entre 2, 50. Y listo, problema resuelto. Tú querías uno de 50, tenías puros de 100, los conectas dos en serie y es como si tuvieras uno de 50. Eso se le refiere a capacitores en serie. Ahora, la carga que adquiere cada uno es la del capacitor equivalente. Si los conecté a 3 volts, porque la pila supusimos que eran 3 volts, puedo sacar cuánta carga hay aquí, en este equivalente. Entonces, en el equivalente, la carga, yo utilizo nuevamente la formulilla de capacitancia. Capacitancia equivalente es carga entre voltaje. Y aquí despejamos carga y sería voltaje por capacitor equivalente. La carga sería voltaje 3 volts, capacitor equivalente 50 microfaradios. Si multiplicas 3 por 50, 150 microcoulomb. Esa es la carga que habría aquí. A este capacitor le metimos 150 microcoulomb. Ah, como él nació de dos que están en serie, quiere decir que los que están en serie de manera independiente, cada uno tiene la misma carga que él. Este contiene 150 microcoulomb y este contiene 150 microcoulomb. En serie no vayan a sumar las cargas. Porque un error común que digan, a ver, si este tiene 150 y estos 150, entre los dos hay 300. No, porque recuerden que es como quitar esta parte de en medio. Si tú quitas esta parte de en medio, la carga del equivalente, el equivalente sería nada más la lámina de este, que tiene 2 cargas, y la lámina del otro, que también tiene 2 cargas. Y como cuando hablamos de carga es nada más una de las láminas, la carga del equivalente sería la carga de cada uno de los capacitores individuales. Entonces, en serie no sumen las cargas. En serie, la carga es la misma para todos y es la misma que el equivalente. Aunque fueran de capacitancia diferente, sería la misma carga. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces? ¿O alguien tiene alguna duda o se nos confundió? No, profe, todo bien. Perfecto.
Ok, pues eso pasa cuando tienes capacitores en serie. Ahora vamos con los capacitores en paralelo, que es la otra conexión. En paralelo, la historia es al revés. Las cargas sí se suman, pero los voltajes no se suman. Entonces, vamos a ver capacitores en paralelo. Rápidamente, a ver si obtenemos la ecuación para que ya el día en la siguiente clase, que es la de las 11:30, nada más hagamos ejercicios. Y vamos a ver capacitores en paralelo. Capacitores en paralelo. En paralelo sería algo como lo siguiente. Pones tu fuente de voltaje. Voy a dibujar una pila. Estoy dibujando pilas porque en este curso solamente vamos a trabajar corriente directa o voltaje directo. Y el voltaje directo siempre me lo dan pilas o baterías. No vamos a trabajar voltaje alterno. El voltaje alterno es cuando el voltaje está cambiando o la corriente está cambiando. Pero eso no lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver pura corriente directa. Imagínense que tienen un capacitor, así, y lo voy a poner así el cilindrito de este lado. ¿Qué tienes? Patita larga, el más, patita corta. Y lo conectas a esa pila. Entonces conectas el más con el más. Y luego el menos con el menos. Ahora conectamos un segundo capacitor igual. De este lado lo voy a poner. Un segundo capacitor. Patita larga, patita corta. Este es el capacitor 2. Y el otro es el capacitor 1. Y haces una conexión similar. Haces una conexión así. El patita larga acá. Patita corta acá. Pregunta. ¿Cuánto voltaje está recibiendo cada capacitor? El mismo, ¿no? El mismo, porque los dos están conectados directo a la pila. Si esa es una conexión en paralelo. En paralelo, ambos capacitores reciben el mismo voltaje. En serie, recuerden que no era el mismo voltaje. En serie se necesitaban diferentes voltajes. En paralelo, el voltaje es el mismo, porque eso sería como conectar todo a la misma pila. Ambos están recibiendo el voltaje de la pila. Si es una pila de 3 volts, todos reciben 3 volts. Ahora, esta manera que conecté, pues a lo mejor no es la más inteligente, pero podríamos hacer esto, dibujar nuevamente la pila, así, y usar cables de esta forma. Saco un cable de esta pila y lo pongo así. Saco un cable de esta pila y lo pongo así. Y ahora, acá, puedo conectar un capacitor y acá puedo conectar el otro. Entonces, yo podría arreglar todo eso para que fuera esto aquí. Estos cables de abajo es como si extendiera la parte negativa de la pila. Y estos cables de arriba es como si extendiera la parte positiva de la pila. Y aquí colocaríamos los dos capacitores. Acá iría uno. Capacitor 1 sería este de acá. Y tendríamos su patita larga conectada acá, su patita corta conectada acá. Y el otro capacitor estaría aquí, así. Capacitor 2
su patita larga iría acá, su patita corta iría acá. Y ya nada más hago las conexiones. Este lo conecto acá, este lo conecto acá y este lo conecto acá. Esta conexión que acabo de hacer es exactamente igual que la de arriba, porque sería nada más como extender la parte positiva de la pila con estos cables. Todas las patitas largas estarían en contacto directo con esta parte de acá y las patitas cortas es como si estuvieran en contacto directo acá. Sería el equivalente a lo que tengo arriba. Y este circuito se puede representar de la siguiente manera. Tendríamos la fuente de voltaje, tendríamos el primer capacitor aquí en medio y tendríamos el segundo capacitor por acá. Entonces el diagrama de nuestra conexión sería así. Acá estaría la pila con su menos y su más. Esta es la fuente de voltaje. Tendríamos el capacitor de en medio. Y acá también. Y entonces ese sería nuestro diagrama de esta situación. Capacitor que le llame C2. Sería este de acá. Y el capacitor C1, que sería el de la orilla. Los podríamos poner al revés, no importa. Capacitor C1. Y este sería el diagrama de ese circuito. Entonces, vean que estoy dibujando. ¿Cómo dibujaríamos el diagrama de manera normal? Esta parte de abajo es equivalente a lo de arriba y sería esto de acá. Cuando tenemos en paralelo, todos los capacitores reciben el mismo voltaje. Entonces, aquí tenemos el mismo voltaje. El capacitor C1, el capacitor 2 va a tener el mismo voltaje que de la pila, ya que es como si estuvieran conectados directo en la pila. Entonces, vamos a decir que el voltaje es V para C2. Entonces, el voltaje del capacitor 2 es igual a V, que es el de la pila, y el voltaje del capacitor 1 va a ser igual a V, que sería el de la pila. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, que el voltaje es el mismo. Ahora, las cargas sí son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacitancia diferente y estás empujando las cargas con la misma intensidad a cada uno de ellos. Es como si tuvieras ahora dos habitaciones diferentes. Si hacemos la analogía, tendrías una habitación pequeña, una habitación grande, y vas a empujar cargas. Las vas a empujar para allá y acá también vas a empujar cargas hacia allá. Pero las vas a empujar ahora con la misma intensidad. Pues está claro que en este cuarto vas a meter menos gente que aquí. Como la estás empujando con la misma fuerza, con el mismo voltaje, a este cuarto que es pequeñito le vas a poder meter poca gente. En cambio, con el mismo esfuerzo, a este cuarto que está grande vas a poder meter más gente. La carga no es la misma. El voltaje es el mismo, pero vamos a meter carga diferente. Ahora, la carga total aquí sí se suma. ¿Cuánta carga tengo entre los dos capacitores? Pues la que tengas en uno más la que tengas en el otro. Entonces, la carga en el capacitor equivalente, es la suma de las cargas en cada capacitor. Y ya está. ¿Cómo calculamos la carga 1? Pues con la formulita de capacitancia. La carga 1 sería capacitancia 1 por voltaje.
¿Y cómo calculo la carga en el otro capacitor? La carga 2, pues sería la capacitancia 2 por el voltaje, teniendo en cuenta que el voltaje es el mismo. Entonces, en paralelo, las cargas las sumamos. La carga total, vamos a decir, la carga equivalente, la total, va a ser igual a la carga 1 más la carga 2. Entonces, la carga equivalente es igual a C1V más C2V. Ahora, se supone que este circuito se va a reducir a uno que es equivalente, es decir, de los dos capacitores voy a sacar uno. Entonces, tendríamos la misma fuente de voltaje. Y ahora de los dos voy a sacar un solo capacitor que sería el equivalente. Este es el capacitor equivalente. Este capacitor equivalente va a tener una carga equivalente, pero si le aplico la formulilla de capacitancia, quedaría que esta carga equivalente es igual a ¿qué? Al voltaje por la capacitancia equivalente. Y esto sería C1V más C2V. Como es la misma V, la puedo eliminar, la V, y ya me quedaría que en paralelo la capacitancia equivalente es simplemente la suma directa de las capacitancias. Y así se suman en paralelo capacitores, se suman directo. Si tienes uno de 100 y uno de 200, el capacitor equivalente sería uno de 300. En paralelo los capacitores se suman directamente. Esa es la conexión en paralelo. Bueno, aquí le voy a parar. A las 11:30 voy a tener clase con el otro grupo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer ejercicios de reducción de capacitores, serie paralelo. Quienes puedan conectarse a las 11:30, pues se conectan, y quienes no, pues verán la clase más tarde, la voy a subir a Teams. Y esa sería la clase del viernes. El viernes recuerden que no les daré clase porque tengo algo que hacer, pero de esa manera ya completamos las 4 clases de la semana. El lunes y martes tuve clase a 11:30, ahorita tuve clase a las 7 y a las 11 voy a dar otra clase y listo. Ok, bueno, pues nos estamos viendo. Auf Wiedersehen, cuidaros y hagan su tarea. Gracias, profe, nos vemos. Dale, bye. Hasta luego. Hasta luego. Dale, profe. Órale. Adiós, profe, cuídese. Gracias. Bye.